Representa Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Carlos. Buenas tardes, querida audiencia global. Como todos los lunes, desde hace 6 años, su espacio pionero de la diáspora venezolana, la voz de la diáspora en Buen Provecho. Se hace además en la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, Radio Caracas Radio, hoy rcr750.com, la emisora que se ve. En la dirección general de la estación nos acompaña Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Gregorio González y en la conducción este servidor Tomás Páez. Antes de presentar a nuestro distinguido invitado, una persona, bueno, ya leeré parte del currículum, no más, porque si no se nos va el programa. Un recordatorio de las ayudas que estamos solicitando para gente muy querida, para gente que además ha hecho un hermoso trabajo por Venezuela. La profesora Nelly Arenas del CENDES está necesitando apoyo. Henry Gómez, nuestro querido amigo expresidente de Fedindustria, necesita también nuestro apoyo, igual que Elías Santana. La profesora Oso, esposa también de el fallecido, pero nuestro querido y admirado profesor Antonio Cova. Bueno, la verdad que después de estas cosas que uno está viendo con gente muy querida que las está pasando mal, que está necesitando apoyo en estos momentos de su vida, leer el decreto de incremento salarial, uno no sabe qué hacer, porque hablan de salario justo, digno, humano, y uno lo que constata es todo lo contrario, ¿no? Todo lo opuesto. Por otro lado, avanza la red global de la diáspora de Venezuela y uno de los obstáculos que está enfrentando la sociedad civil venezolana, que es la que ha venido construyendo y sus asociaciones, que es la que ha venido construyendo información sobre la violencia, observatorio de violencia, sobre las cárceles, observatorio de las cárceles, sobre costo de vida, bueno, el informe que saca se dice, o Senda, digamos, ese trabajo sistemático que vienen haciendo todas las organizaciones de la sociedad civil y que requieren el concurso y la cooperación internacional, creando redes potentes para impulsar procesos de conocimiento, procesos de difusión y divulgación. En particular, en el caso de el tema educativo, que es el que vamos a trabajar hoy, ahí hay una organización como Memoria Educativa que dirige el profesor Jauregui, que viene haciendo un trabajo sistemático, casi que supliendo la labor que debería hacer el Estado. El Estado está obligado, además tiene compromiso de producir información epidemiológica que nos produce desde hace muchos años, información del Banco Central de Venezuela que produjo en un determinado momento, información de la situación de las cárceles, información sobre la diáspora, no hay datos oficiales, entonces hablan, se llenan la boca diciendo cosas, pero en realidad no tienen datos y si los tienen los esconden, ¿no? Es decir, es opaco y lo ocultan. Pero también están otras organizaciones como Asamblea de Educación, etcétera, que vienen haciendo un trabajo desde la sociedad civil. Y por ello hemos invitado
no por ser solamente parte de la sociedad civil, sino por ser un estudioso del tema educativo y por la importancia que tiene el sector educativo, al profesor Gilberto Picón Medina. El profesor Gilberto Picón Medina es maestro normalista, pero también es profesor de pedagógico. Creo que en algún momento fue el primer el rector del pedagógico por vía elecciones libres y democráticas. Tiene maestría y doctorado en esta área, en educación, en la Universidad de Stanford. Ha sido profesor y coordinador de redes de investigación sobre el tema de la educación. Todo el mundo coincide en el que la educación es importante, que es clave, pero no sabemos exactamente cuando dicen educación a qué se están refiriendo. Y el profesor Gilberto Picón Medina, quien nos ha cedido su tiempo, nos cede su espacio, publicó un libro que resume parte de su trabajo, que es la relación entre democracia, educación y ciencia, o ciencia, educación y democracia. Nos parece que esto es hoy fundamental, porque la educación en Venezuela se ha venido a menos, las instituciones educativas están en el subsuelo, muchos profesores han debido salir del país buscando opciones y recursos. Lo mismo está ocurriendo con las universidades, no solamente se han ido profesores, también se han ido estudiantes. Entonces, cuando hablamos de educación, ¿de qué hablamos? ¿Cuál es la urgencia del tema? ¿Cómo abordarlo? Y no caer en lugares comunes acerca del tema de la educación, que además entiendo que el esfuerzo que ustedes han venido haciendo seriamente con equipos de investigación da cuenta de cómo abordar ese proceso. Así que, profesor, primero, muchas gracias y es suyo el micrófono. Gracias, profesor Páez. Gracias a Radio Caracas Radio por brindarme esta oportunidad e igualmente al colega Argenis Rodríguez, quien ha movido los hilos para hacer posible esta entrevista. Bueno, yo quiero decir en primer lugar que este es el libro que menciona el profesor Páez, Ciencia, Educación y Democracia. Es el resultado de una investigación de varios años, que se apoya a su vez en una investigación de más de 30 años sobre la universidad, la educación y su relación con el mundo social, el mundo económico y el mundo político. En este libro concretamente, para decirlo en pocas palabras, lo que se analiza la tesis que sostiene un apoyo directo del mundo científico para el mundo político, de modo de que los valores comunes que tienen la ciencia y la democracia se unifiquen, se apoyen mutuamente para fortalecerse y lograr un sistema político que tenga la flexibilidad para ir jugando al ritmo del progreso de la humanidad, y un sistema político que propicie un desarrollo integral y sostenible del ser humano. Entonces, esta tesis es analizada y se confronta con referentes filosóficos, teóricos, doctrinarios y empíricos. Y como resultado de este análisis bastante complejo, se arriba a una propuesta de una nueva tesis, que es una relación sinérgica entre la ciencia, la educación y la democracia. O sea, el mundo científico, representado principalmente por una universidad autónoma, el sistema educativo que incluya el sistema escolarizado y el sistema de educación continua, y el mundo de la política, en una sinergia que permita que los dos se perfeccionen, se apoyen, se corrijan sus errores y sus desviaciones y se mantengan en el tiempo, progresando, proyectándose hacia el futuro. Profesor, usted habla, incluso en su texto y en las investigaciones que yo tuve oportunidad de revisar,
gracias a que mencionó también a Javier, quien nos facilitó el contacto. Usted cita a varios autores que además de innegable apertura democrática, digamos, ese debate entre sociedad abierta y sociedad cerrada que propone Popper, pero de alguna manera, a su manera, lo propone también Hannah Arendt cuando habla de los totalitarismos versus la sociedad y el individuo haciendo vida pública, ejerciendo la política con P mayúscula, esa sociedad civil actuando. A mí me quedan varios temas pendientes con el tema de la educación. Yo recuerdo que la educación en Venezuela trabajaba sobre el concepto de calidad, la calidad de los profesores que había en la educación media venezolana y en primaria era impresionante. Teníamos además una red de servicios como lo que ofrecía el Banco del Libro a través del INSE, el Banco del Libro, el servicio escuela, el servicio barrio, lecturas, etcétera. Todo eso se ha venido a menos. Y hoy se piensa en la educación, sobre todo el gobierno habla de temas de cobertura. Estamos tantos estudiantes, que además yo no sé de dónde sacan los números, pero puede haber democracia sin calidad de educación y yo creo que la calidad de nuestra educación está algo resentida. No sé cómo lo ve usted, que tiene años trabajando el tema. Sí. Bueno, lo que se plantea en el libro es que puede haber mucha educación, puede haber mucha inversión en educación, pero tendría que revisarse el tipo de educación, porque no toda educación forma para la democracia, forma para el trabajo, forma para la convivencia. Puede haber algunas desviaciones en los sistemas educativos que conduzcan a formar una persona que no es altruista sino egoísta, que no busca el bien común, como dice el maestro Prieto, sino que busca egoístamente su provecho en detrimento de todo lo que puede llevarse por delante. Entonces, habría que en Venezuela revisar, porque yo soy producto del Instituto Pedagógico de Caracas prácticamente, y el Instituto Pedagógico de Caracas fue el que impulsó prácticamente la educación científica en Venezuela. La educación media que tuvimos en Venezuela a finales del siglo pasado y en el comienzo de este siglo es prácticamente hechura del pedagógico fundamentalmente. Pero entonces tendríamos que revisar lo que está planteándose, lo que se plantea en el libro con apoyo justamente en Popper y en Habermas, en Hannah Arendt, en John Dewey y en el mismo Prieto Figueroa, y sin dejar de nombrar a García Vaca, porque nos dejó tantas obras para Venezuela. Todo este conjunto de filósofos dan una base teórica, una base filosófica y teórica muy importante para construir un sistema educativo donde desde el preescolar hasta los posgrados más elevados haya un andamiaje que vaya formando al ciudadano democrático. Un andamiaje donde la relación docente-alumno sea una relación donde el alumno experimenta, vive año tras año lo que es la libertad, lo que es la solidaridad, vive los valores en la realidad práctica de sus aulas y de todos los contextos de situaciones de aprendizaje. Y entonces, como dice Hannah Arendt, que el hombre es un ser condicionado, que el hombre es condicionado por todo aquello con lo cual entra en contacto. Si eso que entra en contacto es más sistemático y es producto de la actividad humana, tiene todavía más fuerza condicionante. Ese es el planteamiento. Claro, profesor, pero tenemos varios temas allí que más bien conspiran contra los argumentos que usted sostiene, digo, en términos de la realidad que tenemos en este momento en Venezuela. Tenemos, por un lado, la infraestructura física en el subsuelo. Datos. Nosotros fichamos, creo que en el año 2006, algo así, fichamos cuando había muchos recursos en Venezuela todavía, es decir, no se lo habían espalillado completamente.
fichamos 7.000 centros educativos privados y públicos en todo el país, preguntando si tenían infraestructura para conectarse a Internet. Por ejemplo, en Vargas solo el 2% de las instituciones educativas tenía esa posibilidad. El sector privado, que era el que comparativamente tenía más y el que ocupaba, el que retenía el 10% de los estudiantes, representaba algo así como el 30% de la posibilidad de conexión, digo, de laboratorios para conectarse a Internet. Entonces ya tenemos en Internet un grave problema, pero luego tenemos otro. Los profesores han migrado, incluso han sido sustituidos por padres y representantes, que no, eso no invalida, porque puede haber padres y representantes que sean muy buenos, no es para cuestionar, sino que además se han tomado medidas que, por ejemplo, en el campo de la ciencia casi que la liquidan, pues si usted salió bien en una de las materias y las otras no las cursa, ese promedio le da para pasar, digamos, usted tiene, pues, ¿cómo hacer para enfrentar esa realidad? Porque nos están dejando un país en el subsuelo. ¿Qué tendríamos que hacer para recuperar profesores, infraestructura, actualización, nuevas tecnologías? ¿Cómo hacemos, profesor? Bueno, lo que estoy de acuerdo con todo lo que usted plantea. O sea, lo que tenemos es una crisis total de las instituciones, incluyendo las instituciones educativas. Además, se está formando un venezolano, el sistema educativo tiende a formarlo no para la convivencia democrática, sino para un servilismo a un Estado todopoderoso. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer ahorita? Ahorita es diseñar, como hicieron los franceses durante la ocupación nazi, los educadores franceses diseñaron, planificaron en detalle un nuevo sistema educativo. Y cuando vino la liberación, en la Segunda Guerra Mundial, cuando vino la liberación, tenían el sistema educativo perfectamente diseñado y lo implantaron para la nueva Francia, para la Francia post-Segunda Guerra Mundial, post-nazismo. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer ahorita en Venezuela? Es diseñarlo. Pero hay una oportunidad muy importante, que hay por lo menos 4 gobernaciones que están en manos de gobernantes democráticos, elegidos democráticamente, y hay más de 100 alcaldías también en manos de la oposición, vamos a decirlo claramente. Entonces, ahí se puede ensayar este tipo de educación que se plantea, educación para formar un hombre con unas capacidades y una actitud hacia la convivencia democrática. Entonces, admitiendo que la realidad es cruda, que la realidad es una crisis total en Venezuela, lo que se puede hacer es planificar, pero se puede ensayar a escala piloto en las gobernaciones que están en manos de la oposición. La oposición tiene que hacer un esfuerzo inmenso para que en esas gobernaciones y en esas alcaldías funcione la democracia cualitativamente diferente a lo que se tiene en el resto del país. Usted está señalando un argumento que es un reto. Yo creo que ese es un mensaje provocador. La verdad que uno le da la vuelta y dice, de verdad que sí, ahí está en las manos la posibilidad de hacer política con P mayúscula. Es decir, no se trata solamente de salir sino de construir una nueva... Pero usted tocaba el tema de la ciencia, ¿no? Y bueno, Popper lo ha dicho, digamos, el tema de las verdades allí es, más bien hay que falsarlas, hay que ver cómo las verdades permanecen hasta que hipótesis contrarias pasen la prueba, ¿no? Entonces, eso también pasa en el campo educativo. Pero, ¿cómo relacionar el tema de la ciencia con el tema de la democracia? Porque para hacer ciencia las universidades necesitan ser autónomas, y usted lo dijo ya. Y una de las cosas que está siendo afectada y negada por el régimen venezolano es exactamente la autonomía universitaria. Lo vienen haciendo
de manera sistemática amenazando, cercando el presupuesto, incluso ahorita quitándole incluso la posibilidad de pagarlo, se paga a través del sistema Patria. Vamos, es un asedio al conocimiento, es un asedio a la ciencia. Y eso deja huellas, eso no es luego fácil de reconstruir. ¿Cuál será el esfuerzo que es necesario para recuperar la autonomía? Porque ahí está la red de universidades que dependen del gobierno y que están al servicio del gobierno, incluso generando y frustrando a los jóvenes que se gradúan en carreras que no tienen, digamos, la forma en que está planteada carecen de sentido. Por ejemplo, la medicina que se imparte en la Universidad Bolivariana. ¿Cómo hacer con las universidades que tienen frente a sí un reto enorme? Y usted, que viene de ambas, que conoce bien el pedagógico y conoce bien las universidades, ¿qué se debe hacer allí? Porque la asfixia es muy grande. Sí. Yo creo que aquí nos damos la mano un poco, y yo quiero hacer alusión a su libro de la voz de la diáspora venezolana. La voz de la diáspora venezolana. Usted plantea que hay un potencial científico disperso por el país, venezolanos dispersos. Yo tengo relación con cerca de 15 colegas que todos tienen doctorado y todos están en el exterior. Entonces, ese potencial puede perfectamente, por todas las vías que se están establecidas, toda la tecnología que se maneja, puede apoyar también cualquier esfuerzo que se haga desde la universidad física que tenemos en Venezuela. Hay muchas carencias, hay muchas necesidades, hay muchas privaciones en los universitarios, todos vivimos esas carencias, pero si hay una unión entre todas las instituciones que quedan, lo que quedan dentro de las instituciones, los que están dentro, los que están fuera del país, pueden hacer el esfuerzo, y habría que, por supuesto, conseguir financiamiento externo, pero los que están dispuestos a financiar los desarrollos democráticos, ahí tienen una oportunidad para apoyar a una universidad que hace un esfuerzo por apoyar las gobernaciones y las alcaldías que están en manos de la oposición, y ese sería un esfuerzo muy loable que podría contar con apoyo de financiamiento externo. Yo Okay. No, siga, perdón. Digo que estoy consciente de todas las privaciones, porque como también las vivo viviendo en el exterior. Los sueldos que tenemos, jubilados o activos, son sueldos que no alcanzan absolutamente ni para sostener una familia de 4 personas, de 3 personas. Pero hay siempre la posibilidad de un apoyo financiero interno y externo. Y hay el esfuerzo que hace también estas gobernaciones y estas alcaldías que manejan ingresos propios por sus rentas, por sus impuestos. Esa unión puede venir a reforzar la universidad. Y luego la universidad tiene no solamente la investigación, tiene la docencia, pero tiene la extensión, que es el brazo más ágil que tiene la universidad también para apoyar estos desarrollos. Ok, estamos llegando al final del primer segmento. Yo quisiera dejar algunas cosas en el aire para nuestro segundo segmento del programa. La Universidad Venezolana está cumpliendo, la central está cumpliendo 300 años. Un aniversario que se dice pronto, además es un aniversario que de alguna manera desmitifica aquella leyenda negra que se creó alrededor de la presencia de los españoles en Latinoamérica. Dejó unas cuantas decenas de universidades en toda la región, ¿no? Y eso yo creo que vale la pena. Luego hay un montón de gente, un montón de capacidad humana, un montón de profesionales con doctorados, postdoctorados, que están dando
una pelea por la defensa de la universidad, por la defensa de la autonomía en Venezuela. Digamos, hay un valiosísimo esfuerzo. A veces uno, cuando ve los salarios, cuando ve lo que ocurrió, esa imagen de los profesores de la Universidad de Mérida, el profesor desnutrido y la esposa fallecida, es una cosa que genera mucho dolor. Pero como usted bien dice, esto es también otra posibilidad de hacer cosas, digamos, de sumar esas capacidades que están dentro de Venezuela, que son un montón en todas las áreas, en educación, en ciencias, en derecho, que sumadas a las capacidades que están fuera, podrían articular proyectos de formación, proyectos de extensión ágiles, proyectos, porque además tenemos gente fuera que está dirigiendo universidades o que está dirigiendo facultades o escuelas, que está haciendo investigación, etcétera, o que está trabajando áreas específicas. Pero esto va a chocar contra este empeño del régimen venezolano de cercenar, de asfixiar la poca capacidad de creación que va quedando, porque le está asfixiando cuando un profesor devenga el salario que devenga, que es una ridiculez para el esfuerzo que hace después de tantos años, es una bofetada realmente. Uno dice, conseguir recursos internacionales que permitan desarrollar proyectos es de enorme importancia. Sin embargo, el gobierno se empeña en cercenar esa posibilidad. Pero eso lo vamos a dejar para el segundo segmento, para hablar de cómo poder articular esas capacidades pese a los obstáculos que pone el gobierno, a las piedras que levantan incluso gente que es de la universidad, porque muchos de ellos del Tribunal Supremo han sido profesores universitarios y uno dice, bueno, pero ¿por qué tanta enemistad con la universidad si les dio tantas posibilidades? Igual en la Fuerza Armada, digamos, ¿por qué tanta enemistad con la universidad, el conocimiento y la educación cuando por eso les permitió crecer? Pero eso, bueno, eso lo vamos a hablar en el segundo segmento. Entonces le pediría que después del corte se conecte al segundo link para seguir en el programa. Bueno, gracias. Pendiente. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750. La radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750. La radio que se ve. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física. Te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM.
porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, de regreso ya a nuestro segundo segmento del programa La Voz de la Diáspora en Buen Provecho. Tenemos a un invitado, un distinguido invitado, el profesor Gilberto Picón Medina. El profesor es maestro normalista, profesor del pedagógico, con maestría y doctorado en la Universidad de Stanford, en esta área, en el tema de la educación, la relación con la democracia, hay relación con la ciencia. Ha habido, son años dedicados a este tema, coordinando equipos de investigación con muchas publicaciones en revistas especializadas, reconocidas, llaman indexadas e indizadas, que hablan del conocimiento de nuestro invitado en el área de la educación. Habíamos dejado una pregunta en el aire, pero el profesor Gilberto nos había abierto un camino ya, como diciendo qué cosas se pueden hacer ya, y diciéndole a los gobernadores que distintos a los del gobierno, porque uno del gobierno no puede esperar mucho, más allá de la destrucción, ojalá y la gente recapacite, pero bueno, eso es un problema de ellos. Lo que sí tenemos es gente de la oposición democrática en una cantidad de alcaldías y una cantidad determinada de gobiernos regionales que podrían estar haciendo muchísimas cosas, que pudieran estar avanzando en este terreno. Pero además, ya lo señalaba, tenemos gente dentro de Venezuela, un capital humano muy valioso que está resistiendo, que está organizando, que pese a todas las dificultades construye, pero también tenemos fuera un montón de capacidad humana en todas las áreas, medicina, ingeniería, arte, educación, que pudieran. Entonces, ahí él comenzó a señalar una propuesta de trabajo a gobernadores, alcaldes, a la construcción de redes, al apoyo internacional, y yo le decía, bueno, pero yo le ponía un obstáculo, que es el obstáculo que está poniendo el gobierno, que es no aceptamos cooperación internacional, porque lo que quiere el gobierno es tener como todo bajo control, niños obedientes, y es la educación que usted señala, que es la educación para la sumisión. Profesor, díganos algo y profundice sobre esto que usted conoce muy bien. Bueno, yo tengo un libro previo a este que se llama El proceso de convertirse en universidad. En ese libro, que yo lo cito acá, en ese libro yo estudio el desarrollo de 10 equipos de investigación, que yo denomino equipos de investigación universitaria, que llamo equipos extraordinarios, por una serie de criterios que están establecidos ahí. El análisis de esos 10 equipos me llevan a un patrón de comportamiento universitario, que es el de un grupo humano que asume el compromiso de apoderarse del conocimiento científico, apoderarse de la metodología, constituir un equipo, avanzar el conocimiento en la frontera de este y relacionar ese conocimiento con problemas reales de la sociedad, en este caso de Venezuela. Esos 10 equipos están analizados ahí. Quiere decir que en la realidad venezolana ya hay el ejemplo. Así como en política hay un ejemplo, que es el pacto de punto fijo, que es denigrado por muchos, pero que ha sido modelo para muchos desarrollos políticos en el mundo, donde las fuerzas políticas adversas se unieron para resolver un problema y hacer un tránsito hacia la democracia. Así hay también estos modelos. Y esos 10 equipos configuran un modelo en la cual la universidad se conecta. Desde luego, estamos hablando de una universidad que tenía todo el apoyo del Estado venezolano
y que tenía todo el apoyo de la sociedad venezolana. Hoy es lo contrario, pero todavía queda, digamos, la resistencia dentro de la universidad de la gente que renuncia a abandonar su misión y se mantiene ahí contra viento y marea. Entonces, después han habido otros desarrollos mucho más pujantes todavía. ¿Qué me permite decir a mí? Que el potencial que tiene todavía la universidad puede apoyar un tipo de relación universidad-estado. Y vamos a volver al ejemplo de los regionales en manos de la oposición, de las regiones y las alcaldías en manos de la oposición. Entonces, ahí hay para un ensayo piloto, como lo planteaba Prieto, cuando Prieto planteó un experimento en la isla de Margarita con la regionalización del país. Un experimento donde Prieto puso a personas nada menos que como el sabio Tamayo, Francisco Tamayo, y como el líder Rivas Casado. Eso formamos parte del equipo que puso Prieto ahí. Desde luego el derrocamiento de Rómulo Gallego derrumbó todas esas posibilidades, pero Prieto hubiera sido el primer científico, hubiera sido el Fernando Cardoso de la política venezolana, si hubiera llegado si se hubiera mantenido y si hubiera llegado a la presidencia. Entonces quiere decir que hay ejemplos empíricos del potencial del aprendizaje institucional y social que hay en Venezuela para acometer una empresa de esta magnitud. Eso es lo que planteo. Además hay, uno cuando visiten el trabajo que hacemos con la diáspora en el mundo y cuando uno comienza a ver los segmentos en los que trabaja, hemos conversado con Luis Bravo, con gente de Asamblea de Educación, con profesores vinculados a ambas organizaciones. Fuera del país, sumados a esas capacidades que están dentro, que están cazando una pelea en condiciones muy adversas, resistiendo en condiciones de verdad de asedio, porque es una enemistad del régimen con la educación. No pueden convivir régimen, educación y régimen y ciencia. A ellos lo que les interesa es, no les interesa ni siquiera el mérito, lo que les interesa es tener un amigo allí y si es posible saqueando para llevarse unos realitos, ¿no? Y por eso dejan el país en el esterero que no tienen. Entonces, ¿cómo construir esas redes? ¿Sobre qué base construir esas redes? Y cómo hacerlo frente a un régimen que, repito, acá está promoviendo una ley para eliminar casi la cooperación internacional en Venezuela, porque están, digamos, su deseo y su enemistad es tal que no desean tener a nadie pensando, ni escribiendo, ni diciendo. Ha habido iniciativas en las universidades de intentar de crear redes internacionales, es decir, pasar ya de lo local, de lo estrictamente local o regional, a una cosa global, que interactúe, crear equipos de investigación, que es un poco la línea en la que usted señala y rescatando los ejemplos existentes que usted conoce y de los que ha sido parte. Entonces, lo que me quedan son cómo hacer. Me queda esa duda, esa pregunta, no sé si me la puede responder, pero ¿cómo hacemos para darle forma a este tema educativo? Digamos que salgamos del programa pensando en qué hacer con los profesores que tenemos esparcidos en Colombia, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, en España, en Francia. ¿Cómo podemos construir esa capacidad? Bueno, yo quiero decir que yo puedo mencionar mi experiencia con el mundo de la educación, o sea, investigación en el campo de la educación. Pero el mensaje va para los científicos de la universidad. Cuando una persona trabaja como lo que yo conozco en la universidad en diferentes campos, en petróleo, en salud, en educación, en minas, en todas las áreas. Entonces, el mensaje va para ellos, porque cuando un científico de eso ha desarrollado a lo largo de sus años
proyectos de investigación en la frontera del conocimiento. Él está conectado con el mundo exterior, con universidades del exterior, con equipos de investigación del exterior. Entonces, hay esos nexos. Entonces, cada uno en su campo tiene sus vínculos. Entonces, el mensaje va para ellos. Cada uno de ellos es que puede responder completamente. Yo podría decir, yo tengo conexiones con el mundo de los educadores, los que investigan en el campo de la educación, en Venezuela y en algunas cosas, en algunas universidades del exterior. Pero el mensaje, yo envío un mensaje triple, profesor Páez, un mensaje para los líderes de la universidad que hacen ciencia, que hacen docencia de posgrado, que hacen extensión universitaria. Luego para los líderes del magisterio venezolano, los líderes de la planificación del sistema educativo. Desde luego que yo no aspiro que me oigan los líderes del gobierno, pero sí aspiro que me oigan los líderes que están en la oposición. Luego están los líderes políticos. Entonces la alianza tiene que venir. Líderes políticos, líderes del magisterio, líderes del mundo científico. Esa unión es la que puede ayudar a vencer todos los obstáculos que hay en este momento. Desde luego, yo admito lo siguiente. Ahorita solamente se puede planificar, se puede diseñar con la esperanza de que cuando se restituya la democracia venga ese tipo de relación sinérgica. Pero todavía queda el campo de los ensayos pilotos con los grupos, con los alcaldes y los gobernadores. Yo insisto en eso. Ahí se puede todavía experimentar e ir avanzando y demostrar, fíjate, la oposición venezolana tiene que demostrar que tiene capacidad para convivir en la pluralidad y llegar a algún tipo de unión, algún tipo de fortaleza unificada para avanzar hacia la solución del problema político venezolano. Usted mencionó el Pacto de Punto Fijo, ¿no? Para mí es una obra maestra, una obra de altísima política. Yo cuando hablo de política, de este modo hablo con P mayúscula, de gente que está pensando no en si gano o pierdo, sino en un proyecto de país, que está pensando en construir, en este caso, la democracia en Venezuela. Y ellos pusieron delante el caballo, que el caballo es el plan, los acuerdos mínimos, ¿no? No pusieron delante el candidato, pusieron delante el plan. Hay que construir un Estado de este tipo, respeto a la propiedad privada, sistema democrático, elecciones, bueno, pues además creando las condiciones para evitar que los enemigos de la democracia que quedaban la pudieran destruir, hicieron un consenso. Entonces crearon políticas de Estado en el campo educativo, políticas de Estado en el campo de la salud, y eso es algo que uno cree, echa en falta realmente, ¿no? Entonces ese es un primer elemento, que es el rescate de la política y de los políticos con P mayúscula, con noción de Estado, con visión. Y eso me lleva a una visión de Estado que la Venezuela de hoy es distinta de la Venezuela de 1960. La Venezuela de 1960 tenía 7 millones de venezolanos. La Venezuela de la diáspora tiene 7.200.000 venezolanos. Es decir, que la diáspora equivale a lo que era el país en aquel momento, sumados a los 28 millones de venezolanos que pueden estar viviendo en el país. El censo, quienes dirigieron el censo, allí hubo fallas, y lo puedo decir con relativa propiedad, porque conozco, digamos, cuando uno tiene los pelos del burro en la mano, sabe de qué color es. Entonces, ese esfuerzo que usted está señalando, políticos, gremios, educadores, yo creo que va más allá del diseño, porque usted está diciendo que ya se pueden hacer cosas, que ya incluso se pueden desarrollar, y yo coincido con usted, yo creo que se pueden hacer cosas como, por ejemplo, programas de formación, pese a las carencias que tenemos
de Internet en Venezuela, porque bueno, no, hay carencias de electricidad, hay carencias de los servicios básicos, pero se pueden hacer cosas. Entonces, yo creo que además del diseño, usted está planteando, le está planteando a los líderes, hagamos cosas, le está planteando a los líderes políticos, utilicen su capacidad de gestión para tomar decisiones en este terreno, comencemos a hacer cosas. ¿O me equivoco? Desde luego. Yo quería referirme aún concretamente al tema de la formación del ciudadano. La formación del ciudadano. En un estado totalitario, en un estado no democrático, se tiende a formar un ciudadano, como usted lo decía, un ciudadano obediente, un ciudadano no pensante, no crítico, sino que sea un siervo de un Estado todopoderoso. Entonces, lo que está planteando, yo en lo que profundizo más en el libro, es en el tipo de relación que se daría entre el docente y el alumno en la situación de aprendizaje. O sea, un andamiaje que se mantenga a lo largo de todo el proceso educativo y que forme al ciudadano, porque lo forma porque lo hace vivir la democracia, lo que llamó Dewey el aula democrática. Y Prieto, como seguidor de Dewey, también hablaba del aula democrática, es donde el alumno va a hacer cosas que demandan pensar, y al pensar y a buscar información y buscar conocimiento para resolver el problema que tiene entre manos, él se va formando como va logrando aprendizajes profundos y va ejercitando los valores de la democracia. Los valores de la democracia son los mismos valores de la ciencia crítica, y ahí es donde está la posibilidad de la unión. Entonces, vuelvo al aula democrática. Lo que planteo es que se puede incluso ensayar ahora mismo, donde hayan esas regiones, esos gobiernos regionales, esas alcaldías, ahí se puede ensayar el aula democrática y preguntarnos si el derrumbamiento de la democracia en Venezuela no se debió en parte en que el sistema educativo no estaba formando realmente el ciudadano para la democracia. Se descuidó un poco eso, probablemente. Entonces, digo, eso es una cosa que yo puedo analizar a profundidad. Pero el antropólogo, el sociólogo, el economista, el planificador, el constitucionalista tiene sus campos que puede profundizar. Y entonces se puede apoyar a un gobernante para que en la estructura de sus decisiones, de sus políticas públicas, de su planificación, sea una estructura que tenga esa fundamentación epistemológica en el método científico. Esa es la idea. El método científico no permite que se abandone la intuición política. La intuición política siempre estará ahí, pero con un basamento más firme para la racionalidad, para la planificación seria, para lo que llamó Popper la ingeniería fragmentaria. O sea que no es que está la mente del político conectado a un mundo futuro, imaginario, sino que está conectado a un quehacer que va avanzando paso a paso, como avanza el método científico, va resolviendo los problemas, va ganando músculo en las instituciones del Estado para resolver los problemas, atender las demandas, propiciar el desarrollo integral y sostenible del ser humano. Esa es la idea. Bueno, profesor, se nos está acabando ya el tiempo
del programa, me lo comunican desde la emisora, así que mil gracias. Yo creo que este es un debate importantísimo. Por cierto que hay una institución que se llama CEDES, que es el Centro de Ciudadanía y Democracia, el Desarrollo de Ciudadanía y Democracia, que me encantaría que entraran en contacto con usted para poder intercambiar, porque yo creo que es mucho lo que se puede hacer en este terreno, porque no es solamente Venezuela, el asedio a la democracia es en toda Latinoamérica, así que y en el mundo. Así que yo creo que tiene mucha más validez y mucha más pertinencia los planteamientos formulados por usted en su libro. Mil gracias, y a nuestra querida audiencia global, nos seguimos viendo como todos los lunes en este su espacio, La Voz de la Diáspora, en buen provecho en rcr750.com, la emisora que se ve. Gracias. La Voz de la Diáspora, en buen provecho, por el profesor Tomás Carlos. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve.